Buenas noches, mucho gusto, mi nombre es Diego Alexander Miranda y en esta ocasión me encuentro reunido con Eduardo Julián Carlos Sama, Marta Silva y Diana Carolina Cuchimba Quintero. Los cuatro somos estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto. es discursivo de manera literal e inferencial sobre dos dispositivos audiovisuales, los cuales se enfocan en el perdón hacia las personas que nos lastiman de manera física, emocional y mental. Estos dos dispositivos están inspirados en el genocidio ocurrido en África Oriental en el país llamado Ruanda. Este genocidio ocurrió en el mes de abril del año 1994. Sin embargo, esto se desarrolló por el odio y el resentimiento de la tribu Hutus hacia la tribu Tutsi, apoyados por medios de comunicación radicales y racistas étnicos. Entre los dos dispositivos tenemos el testimonio de Immaculée, una mujer Tutsi sobreviviente de la masacre, y por otro lado la película Algunas veces en abril. En el testimonio de Immaculée tenemos que ella nos describe cómo vive en carne propia la tragedia ocurrida en Ruanda, en la cual nos describe cómo sobrevivió a la masacre y terminó siendo vocera de las víctimas para las Naciones Unidas. También nos describe cómo superó las atrocidades generadas hacia su etnia y a sus familiares, perdonando así los principales responsables de la masacre, mientras que en la película Algunas veces en abril nos narra los acontecimientos impactantes ocurridos en Ruanda, pero en este caso poniendo en contexto a dos hermanos como lo son Honoré y Agustín, los cuales son afectados por la violencia, divididos así entre la línea del conflicto, dejando secuelas emocionales de genocidio, pero con mayor afectación a Agustín por la pérdida de su familia. comparativo podremos identificar las similitudes y diferencias entre el testimonio de Immaculée y la película Algunas veces en abril, donde se evidencia una similitud toda vez que Agustín cierto resentimiento hacia Honoré y la población Hutu. Asimismo, en el testimonio de Immaculée, en medio de esta masacre, ella sentía amargura y tenía sed de venganza hacia la tribu Hutus, porque en la radio incitaba mucho al odio hacia los Tutsis para que estos fueran brutalmente asesinados. Es importante. Cabe mencionar que los medios de comunicación fueron también la fuente principal para estallar esta matanza, porque alentaban a los Hutus con mensajes de empoderamiento hacia el pueblo, en contra de los Tutsis. Era de manera constante con el fin de presionar y lograr su objetivo. Pero esto no parecía suficiente, porque así los Tutsis se escondieran de los Hutus encargados de eliminarlos, se iba a limitar a buscarlos y matarlos. Esta división étnica entre las Hutus y Tutsis contribuyó al conflicto y demostrar en Ruanda quién tenía el poder. Se puede deducir que la radio instigaba como difusor de odio de los Hutus hacia los Tutsis, donde fue clave para el desenlace de la matanza con su discurso de odio. Pudimos escuchar a Marta en su análisis. Ella contempló en ese justo momento las similitudes y a la vez las diferencias que tienen estos dos dispositivos. Pero si analizamos más a trasfondo la película de Algunas veces en abril, podríamos ver a qué nivel puede llegar el odio humano, ya que nos podríamos conformar sabiendo que una persona es mala porque se nace mala o se crea a una persona mala. En este caso, el odio y el racismo que había entre las mismas razas, sin importar su color, sino aquí lo que importaba era su religión y su etnia. Ellos mataban a sus esposas. Si había un Hutu y un Tutsi estaban casados, el uno tenía que matar a su esposa o a su esposo y a sus debidos hijos, porque si no a ellos les daban un castigo peor.
también en esta parte de la película y en lo más grave que pudimos evidenciar en Ruanda, gracias a estos dos dispositivos. Es como los rebeldes no tenían compasión, algo que nosotros los humanos tenemos que tener por naturaleza, compasión. En esta época yo digo que la compasión se perdió en gran manera porque las mujeres, los ancianos y los niños se masacraron con una finalidad y frialdad tan exagerada que hoy en día no descartamos que el ser humano pueda tener esa maldad todavía. Pero ¿cómo se puede infundir esa maldad? Es una muy buena pregunta que nos hicimos los cuatro cuando estábamos viendo estos dos dispositivos. Los medios de comunicación, como lo decía Marta, fueron uno de los primeros que infundieron esta rencilla que ya se tenía de tiempo atrás. Además, también podemos observar con la indiferencia y la falta de acción en medio de esta crisis de corporaciones humanitarias como lo era Naciones Unidas, la ONU, o como las Fuerzas Armadas, que pues si hay gente que ha visto documentales, se estipulaba que si llegaban 200,000 soldados se podía acabar este conflicto, pero llegaron 200 para proteger a una cantidad específica, no a toda la población. ¿Cómo se debería actuar? Se puede observar cómo la indiferencia y la falta de acción en medio de una crisis humanitaria afecta al Tutsi, porque varias organizaciones como la ONU o como las Fuerzas Armadas solo llegaron inicialmente a Ruanda a rescatar a los extranjeros, dándole la espalda a miles de personas que esperaban un apoyo por parte de estas organizaciones, ya que no fue lo suficientemente afectiva para prevenir la tragedia. Estos comportamientos que tuvieron estas organizaciones internacionales dejan mucho que pensar, porque decidieron marcharse y no se pusieron en el lugar de todos aquellos que fallecieron o los que sobrevivieron. Gracias a la fe en Dios, no importa su religión, cada uno tiene un Dios que todo lo ve y todo lo escucha. O los pocos que decidieron confrontar esta trágica situación, sin embargo, se podría decir que no quisieron intervenir, porque como bien sabemos en Ruanda no hay riqueza, tanto así que se puede determinar que existió el racismo apenas inició esta guerra. Estos actos dejan ver que existe un interés de por medio, que es el estatus, ya que no existieron principios morales para rescatar y asegurar a la tribu Tutsi. En el testimonio de Immaculée y en la película Algunas veces en abril, nos da a conocer cómo después de haber vivido un genocidio se puede volver a retomar una nueva vida, como lo vimos en el caso de Agustín, que después de perdonar a su hermano en su reencuentro, decide preguntar por lo sucedido con su familia, cerrando así el pasado que lo atormentaba. Al no saber nada de ellos, decide continuar con su vida teniendo una nueva familia. De Immaculée, ella nos manifiesta cómo accidentalmente termina siendo difusora de paz y reconciliación dentro de la ONU. Por lo tanto, a ella esto le ve como una oportunidad para transmitir la experiencia vivida y así retomar su vida, logrando liberar ese resentimiento y ese odio a través del perdón. Así perdonando a las personas que le causaron daño, demasiado daño emocional, físico y también mental, como lo es en el momento en que ella perdió a sus familiares por causa de estas personas que le arrebataron sus familiares. Por lo tanto, esto implica que hay que librarse de ese resentimiento y la amargura hacia quienes nos han hecho daño. Aunque pueda ser desafiante, el perdón a menudo se percibe como una herramienta poderosa para la curación emocional y la paz interior. En conclusión, podríamos ejemplificar estos dos dispositivos con algunas preguntas, pero al grupo tengo una pregunta exacta que me gustaría que todos participaran y respondieran. Para ustedes, ¿qué es el odio y cómo les impacta en su entorno? Julián, para usted, ¿qué es el odio y cómo lo impacta? Para mí el odio es más que todo como un sentimiento de diferencia sobre una persona, en el cual donde uno le tiene como cierto
no le tiene cierto afecto hacia esa persona, incluso le tiene cierta ira por algún hecho que esa persona nos ha hecho hacia nosotros. Pero yo quiero también hacerles, fuera de esa pregunta, quiero hacer otra pregunta para que también me respondan. Ruanda, en la actualidad, ¿ustedes saben qué pasó con Ruanda en la actualidad? ¿Sabe qué es Ruanda hoy en día? ¿Alguno de ustedes sabe? Bueno, les voy a comentar qué pasó con Ruanda hoy en día. Ruanda, después de todo ese conflicto que duró tanto tiempo, y el dictador, porque no fue un presidente, sino fue un dictador, se fue, lo sacaron. Ruanda hoy en día es una de las potencias en África. Es uno de los países que está avanzando más rápido hasta que China, porque hay documentales que yo he visto que dicen que es un país que está avanzando mucho. Y se preguntarán qué pasó con estas dos etnias. El presidente actual prohibió que en los documentos de ciudadanía se colocara qué etnia pertenecía a usted, para que nadie supiera usted a qué o qué, de cómo se tenía que clasificar cada grupo de personas. Entonces, Marta, si a usted le llega a pasar algo así, un conflicto de esa manera, ¿cómo creería usted que la impactaría psicológicamente, emocionalmente? ¿Y a qué solución llegaría usted? ¿O cómo actuaría usted en ese momento? Porque yo creo que cuando tenemos una situación así, no vamos a actuar igual como estamos hablando ahorita. Porque muchos han dicho y muchos dicen, si a mí me pasa algo, yo no actúo como las otras personas, pero es mentira. Porque a veces hacemos que ese odio sea un instinto de nosotros. Que si a usted a mí me pega, yo también le pego. Así no seamos agresivos. Pero entonces, Marta, ¿usted cómo actuaría? Y para usted, ¿qué es el odio? Que también es algo que me gustaría que usted me respondiera. Bueno, pues a mí me parece que el odio es como un sentimiento que yo tengo porque me hieren, porque me causan daño. Entonces, cuando yo siento odio, ese sentimiento cuando yo siento que me agreden o que le pasa algo a mi familia o a un entorno. Y pues yo admiro mucho a Immaculée. ¿Por qué? Porque Immaculée perdonó a pesar de que le mataron toda la familia. Hay personas que no perdonan porque obviamente le matan al papá, no perdonan. Pero Immaculée nos da un gran ejemplo de perdón. Uno hay veces odia por cosas muy pequeñas, ¿sí? Pero realmente uno no debe ponerse a odiar por cosas tan insignificantes, porque realmente lo que nos demostró ella es que nosotros sí podemos tener ese sentimiento de perdón. Si la humanidad realmente perdonara, ¿sí? No habrían guerras. Si la gente se amara entre sí, como dice Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo, pues realmente no surgiría nada de estas guerras ni nada de eso, se podría evitar. Es más, Immaculée decía eso cuando estaba en el testimonio. Ella decía que si realmente nosotros sintiéramos ese sentimiento de perdón y no de venganza, no se generarían guerras. Entonces, pues, esa es mi opinión. Carolina, te voy a hacer las mismas preguntas, quiero escucharte. Para ti, ¿qué es el odio y cómo te impacta a ti en tu entorno? Bueno, para mí el odio es como un sentimiento como de resentimiento. Es algo que representa como algo muy negativo, ¿no? Porque cuando odiamos a alguien, pues, ¿qué le podemos decir a una persona que odiamos? Malas palabras, desearle el mal, pues muchas cosas uno puede desearle a esa persona, ¿sí? Entonces para mí digamos que eso es como acciones que perjudican a la otra persona de tal manera, ¿no? Teniendo como, no sé, impactos emocionales. Ok. ¿Sí? Ok, perfecto.
Perfecto. Bueno, antes de la última pregunta quiero compartirles una frase de un pequeño poema de Mark Twain que dice así: el perdón es la fragancia que la violeta deja en el talón que la ha pisado. Digamos, en mi caso soy un lector de poesía y soy un lector, consumo libros. Cosas como estas son cosas que no pasan en el corazón humano. Alguna vez alguien me dijo mientras trabajaba que tenía que amar como lo hizo Jesucristo y que el ser humano no tiene ese corazón para amar de esa manera y perdonar de esa manera. Ahora, la última pregunta que les haría ya para despedirnos, ¿qué es el perdón para ustedes? ¿Y cómo llegarían ustedes a perdonar a una persona que les ha hecho tanto daño? ¿Y cómo creen que el perdón puede cambiar nuestro país o puede cambiar su entorno, su familia? Creo que yo soy uno de los pocos que ha hablado, por el hecho de las preguntas, pero quiero decir algo sobre el perdón. El perdón es lo que nos hace nobles y humanos. El perdón es algo que nos hace crecer, como les decía con Ruanda, cuando se aprendió a alejar esa rencilla que se tenía en estas dos tribus y aprender a crecer en conjunto. Ruanda hoy en día, al 2023, es uno de los países que ha tenido mayor crecimiento en el mundo. Y creo que es importante aprender del perdón y del crecimiento interno de la población en Ruanda. Entonces, Carolina, para usted, ¿qué sería el perdón? ¿Y cómo usted perdonaría a alguien que le ha hecho tanto daño? Y cuando termine, Carolina, esas dos mismas preguntas van para Marta y para Julián. De pronto, para yo poder perdonar a alguien, siento que le daría el perdón a esa persona, pero liberándome yo como de ese sentimiento, como de resentimiento, ¿sí? Porque es algo negativo que nos carga. Y como que dándole a entender a esa persona que odiamos, que si la perdonamos no es para que repita el mismo la misma situación que hizo, sino hacerle caer a esa persona que tiene que mejorar ese aspecto de su vida, o que no puede volver a repetir eso porque trae consecuencias negativas sobre nosotros. Para mí eso sería el perdón. Bueno, Marta. Para mí el perdón hace que se cargue mi corazón, que sienta resentimiento y dolor. Yo diría que uno cuando perdona automáticamente siente como que se descarga, siente como esa tranquilidad espiritual, esa liberación, ¿sí? Asimismo, uno dice generalmente perdono pero no olvido, y realmente pues esa filosofía yo no estoy de acuerdo, porque si uno realmente quiere liberarse, tiene que perdonar y olvidar totalmente el incidente, lo que le haya pasado. Entonces, pero, Marta, esa perdón si interrumpo. Si tú perdonas a alguien, creo que lo más difícil es olvidar ese dolor que te provocaron. ¿Tú cómo harías para olvidar ese dolor? No, porque es que si uno sigue, o sea, si uno vuelve de nuevo, sí, yo perdono hace 5 años, pero en este momento estoy volviendo a pensar en eso, no lo olvido, lo sigo, pues sencillamente no he perdonado en la totalidad. Tengo la disposición, pero en mi corazón todavía no he perdonado. Entonces yo pienso que uno debe perdonar y tratar de olvidar, porque eso sería como un perdón a medias, como un perdón al 50%. Y por último, Julián, esa pregunta para usted, ¿qué es el perdón? ¿Y cómo perdonaría usted a alguien que le ha hecho tanto daño? El perdón, la verdad es que es una palabra bastante compleja, porque es un sentimiento, o sea, básicamente es como algo que uno es difícil de perdonar hacia una persona, ¿sí? Algo que no es fácil de hacer,
ya que si una persona te hace mucho daño, incluso es casi difícil, complejo perdonarlo. Pero hay muchas personas, como lo hizo, en este caso lo hizo Immaculée lo dice en su discurso, que ella perdonó a las personas que asesinaron a sus familiares. Esas son personas que tienen bastante valor para perdonar. Pero incluso en mi caso, me sería complejo perdonar a una persona que me hace mucho daño. Ok, veo que en estas últimas dos preguntas hemos llevado mucho a Immaculée, porque pues es alguien que vivió estos hechos en la vida real. Pero si ustedes estuvieran en la posición y terminaran igual que los dos personajes de la película, y algunas veces en Abril, ¿cómo creen que superarían esto? Yo entiendo que nuestro personaje al final superó la pérdida de su familia, tuvo un crecimiento personal y, si no estoy mal, tuvo otra familia, se volvió a casar y tuvo otra familia, si no estoy mal. Creo que ustedes, y bueno, y yo en lo personal, aquí hablando y parafraseando lo que estamos en nuestra disposición, actuaríamos de una forma muy distinta si llegamos a tener odio, a odiar a alguien en nuestro corazón. Importante lo que dice Marta. Uno para odiar tiene que aprender a olvidar también. Para perdonar uno tiene que también olvidar. Porque si uno no olvida ese dolor que le hicieron, es un perdón a medias. Pero entonces, grupo, lo que tenemos también hay que tener en cuenta que estas conclusiones personales que estamos dando, vuelvo y lo recalco, son personales, de cómo a nosotros nos afecta o cómo nosotros intentamos solucionar y darle una solución al odio. Pero sé que nosotros al ver los dispositivos llegamos a la conclusión que la enseñanza que nos dejó estos dispositivos era simplemente promover la tolerancia, la comprensión entre diferentes grupos étnicos para construir una sociedad más pacífica, o bueno, no más pacífica, sino una sociedad mejor. También en muchos de estos casos, como vimos dentro de los dos dispositivos, y como sabemos por otros temas exteriores, es la importancia de la fe, y lo que estábamos hablando también, que es la importancia del perdón. Y esa superación personal que nos lleva a grandes cosas, como pasó en el testimonio de esta mujer. No siendo más, muchachos, me despido dejando este gran trabajo que hicimos los cuatro como una promoción de la paz. Y no siendo más, muchas gracias por compartir este espacio y me despido.